Bueno, Claudio, todo tuyo. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy doctor Claudio Romero, soy médico acá de la terapia médica de niños y soy anatólogo del Hospital de San Justo, Ramón de Sena, La Matanza. Hoy voy a hablar de un recién nacido sano, más que nada de un punto de vista muy de anatología. Vamos primero por definir lo que es un recién nacido sano. Podemos definir un recién nacido sano como un niño nacido de un embarazo controlado, sin patologías maternas, de una edad gestacional de 37 y 41 semanas, con trabajo de parto y parto espontáneo o cesárea activa por cesárea anterior o presentación pelviana, vigoroso al momento del nacimiento, con peso, talla y perímetro cefálico adecuado a su edad gestacional y examen físico dentro de límites normales. Esa es la definición de un recién nacido sano. Porque yo tengo un chico que nace antes de las 37 semanas, es un prematuro. Yo tengo un chico que haga una cesárea, un desprendimiento de placenta, no es un parto natural, es una cesárea de urgencia con un desprendimiento de placenta. ¿Se entienden cuál es el concepto? ¿No? Lo recién nacido lo clasificamos a recién nacido pretérmino, los menores de 37 semanas, de término entre las 37 y 42 semanas, y posttérmino los mayores de 42 semanas. El pequeño paraje gestacional, cuando su peso está por debajo del percentilo 10, chicos. Y el adecuado, cuando su peso está entre el percentilo 10 y 90. Y el alto peso, cuando está por encima del percentilo 10. En neonatología, a diferencia de pediatría, los cortes en los percentilos usamos el percentilo 10 y 90. En pediatría, los cortes normalmente son percentilo 3 y 97. En neo puedes llegar a usar esos cortes de percentilos cuando se trabaja en investigación. Si no, en la práctica, cortamos o definimos percentilo 10 y 90. ¿Qué tipo de prematuros hay? Bueno, tenemos el 35, 36 semanas de edad gestacional, que estamos hablando de prematuro tardío, que es el gran boga, es el prematuro que tenemos más en el neo, ¿no? Los prematuros que tenemos internado en el neo son 35 o 36 semanas los que más nacen. Estamos hablando de prematuro tardío. El prematuro moderado, hablamos de 32 a 34 semanas, el prematuro neonato muy prematuro de 29 a 32 semanas, y prematuro extremo menor a 28 semanas. Acá dos conceptos que son importantes para el seguimiento de este tipo de pacientes, para el seguimiento de los prematuros. En neonatología hablamos de edad corregida. ¿Qué es la edad cronológica? Las semanas que nació, igual la edad corregida. Es la edad que tendría que haber tenido el bebé si nació a las 40 semanas. ¿Por qué esto es importante? Des en cuenta que un chico nace antes, ¿no? Y elaboración de su crecimiento, ¿no? Longitudinal en el tiempo, es una manera, ¿no? de valorarlo correctamente, ¿no? Yo no puedo valorar un crecimiento longitudinal en un prematuro de 35 semanas con un chico de 38 semanas. Su crecimiento, su desarrollo neurológico, yo no lo puedo estandarizar, es decir, no lo puedo cronológicamente seguir en el tiempo. Tengo que adecuarlo en el tiempo. ¿Y cómo hago esto? Por ejemplo, yo tengo un chico, un prematuro de 32 semanas, le resto 40 semanas. Esa diferencia me da 8 semanas, ¿no? Mira, esas 8 semanas son igual a 2 meses. Por ejemplo, este prematuro tiene 6 meses de vida. Yo no puedo comparar con un chico de 6 meses de vida. Le tengo que restar edad corregida, 2 meses. Yo, para valorar este prematuro, tengo que usar las tablas y el desarrollo neurológico de un chico de 4 meses. ¿Se entiende cuál es el concepto? No es importante que también sepa la familia este concepto. ¿Cuándo dejó de hacerlo eso? A los 2 años, 2 años y medio, aproximadamente 2 años, algunos dicen inclusive un poco antes. Acá tiene otro concepto que usamos, es la edad posconcepcional. Acá, como ustedes ven en el gráfico, tengo un prematuro de 28 semanas. Acá tengo
40 semanas de edad corregida. Antes de llegar a la edad corregida, que es el corte que yo tomo, que son las 40 semanas que yo hablé anteriormente, en neonatología, ¿qué pasa? Hacemos como cumpleaños, ¿no? 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, hasta que llega hasta las 40 semanas, ¿no? En ese lapso de tiempo, la mayoría de las veces son neonatos que están internados en neo. Estamos hablando de edad post-concepcional. Una vez que cumple las 40 semanas, ya estamos, digamos, es decir, empezamos a hablar, pasó la edad corregida, ya empieza a tener 4 semanas de edad o 3 semanas de edad, ¿no? Pero en la neo esto nos sirve a nosotros, lo manejamos, lo evolucionamos al paciente, puede partir de una referencia. Este chiquito tiene 32 semanas, por ejemplo. Ya tiene 36. ¿Sí? ¿Estará succionando? ¿Cuál es su desarrollo neurológico? ¿Qué pautas? Si yo un chico de 34 semanas no lo puedo poner a la teta. Puedo llegar a estimular succión, ¿no? Y valorar eventualmente cómo evoluciona el chico. Entonces, es otro concepto que también manejamos en la neo, que da poco concepcional. Bueno, va a ser que estamos por recibir un chico, está la famosa frase parto. Puesta a pecho precoz, contacto piel a piel y campleo oportuno del cordón. Estos son dos conceptos importantes que ha variado la neonatología en los últimos años. Siempre cuando nosotros recibimos un chico, después del nacimiento, después de neonatales inmediatos, incluye secado recién nacido, con la infinidad de vital hipotermia y evaluación clínica rápida respondiente a las siguientes preguntas. El recién nacido de término, el líquido amniótico es claro y sin evidencia de infección, respira o llora, tiene un buen tono muscular. Y presiona ser normal, sin anomalías congénitas mayores. Si todas estas respuestas a estas preguntas es positiva, debe ser colocado sobre el pecho materno, favoreciendo el contacto piel a piel. Es decir, yo nace el chico, lo pongo sobre el regazo de la madre. Con estas preguntas, y examen así físico, ya evalúo cuáles son los pasos a seguir. Son estos. Acá, como les comentaba anteriormente, ¿ve? Nace el chico, ¿no? Recién nacido de término, respira, llora, tiene buen tono muscular, ¿está todo ok? Sí, listo, lo pongo al pecho de la madre, ¿no? Si por algún motivo veo que hay un inconveniente, no. Ya empezamos a eventualmente valorar, ¿no? Secado, empezar las primeras maniobras de reanimación, ¿no? Según cómo va a responder el paciente, tengo que empezar a valorar la frecuencia cardíaca, se respira o no, valorar eventualmente que necesita presión positiva. Todo esto, chicos, lo vamos haciendo en el primer minuto de vida. Pero entonces, esta historia ya empezamos a hablar de reanimación neonatal. Yo quiero que se ubiquen cómo es la recepción de un nacido y cómo es el momento de nacimiento, y en menos de 10 minutos lo que tenemos que andar definiendo y lo que podemos llegar a hacer. Desde pasarlo con la madre en un minuto, empezar de maniobra de reanimación. El contacto precoz de la madre con el recién nacido piel a piel, o COPAC, ha demostrado una mayor frecuencia de éxito y duración de la lactancia materna. Además tiene un efecto beneficioso en el proceso de vinculación y fomento del apego, mientras se espera el tiempo para el campleo oportuno del cordón umbilical. Demore el campleo del cordón umbilical por lo menos 2 minutos hasta que no se sientan latidos cardíacos, mejora el estatus hematológico y el depósito de hierro a corto y a largo plazo. Mejora el hematocrito dentro de los rangos fisiológicos, sin impacto significativo sobre la bilirrubina, actividad sanguínea, taquipnea y síndrome dificultad respiratoria. Estas son dos cosas que han cambiado en los últimos años. Antiguamente no hacíamos esto. ¿No? Que es lo que se hacía antes. Que se acuerdan las películas antes que nacía el chico y le pegaban chacha en la cola. A nosotros estoy seguro que nadie mete el cola más grande. Claudio, hay una recomendación actualmente, hacer muy cauto con el aporte de oxígeno, ¿verdad? Sí. Yo lo pasé. Sí, pero Acá, a ver si vuelvo para atrás. Es decir, la idea así a grandes rasgos, por ejemplo, según porque antes le poníamos oxígeno también. oxígeno al Mucha 100%. facilidad. Antes le poníamos oxígeno al 100%. Salíamos Ahora, al recién nacido apenas podíamos y íbamos al cuartito. al cuartito, antes era, nacía el chico, lo que hacíamos, darle un besito a la madre, venirle un beso y seguimos corriendo a revisar el chico, nos preocupaba secando. Acá yo lo tengo, a ver, esto sí. Acá están las recomendaciones. Esto es
Acá no las tengo, pero bueno. Otro concepto importante, es decir, en un prematuro, nosotros, la prematura menor de 33 semanas, podemos usar oxígeno al 30%. Después, tenemos que usar fluidos de ambiente, es decir, presión positiva. Antiguamente usamos oxígeno al 100%. Otro concepto importante, acá está, menor de 30 semanas, perdón, 21%, mayor de 30, 21%, menor de 30, 3% de FIA. Otro concepto importante es que el chico al nacer no va a saturar 100%. Eso con el texto lo tengo. Al minuto podemos tener valores de 60, 65, 2 minutos 60, 70, suturometría. Es muy común que el chico cuando nazca esté cianótico. Es decir, son segundos. Por ahí ves que al minuto, se va 2 o 3 minutos, el paciente se va poniendo rosado. Ten en cuenta que está adaptándose, está teniendo su primera respiración, está expandiendo sus pulmones. Hay que dejarle tiempo, ¿no? Que el neonato se adapte. Pero como dijo Juan, es un cambio muy importante. Antes, la verdad, que usamos oxígeno libre a diestra y siniestra. La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría y otras sociedades recomiendan ECOPAC por todas las madres recién nacidas, independientemente de la vida de parto, independiente después del nacimiento. Continuarlo durante la primera hora. A menos que haya una razón médica por la separación, como decía RCP, ECOPAC debe proporcionarse a todos los recién nacidos. La realidad es que nosotros evaluamos al paciente. No que puede estar, lo ponemos arriba, obviamente, si no necesita reanimación ni nada, le voy a dejarlo tranquilo, por lo menos, que el bebé esté prendido a la teta de la madre por lo menos una hora. A veces en la práctica, en la maternidad, no es fácil lograr eso, pero eso es lo ideal. El contacto piel a piel mejora tareas fisiológicas para recién nacidos y beneficios potenciales para las madres como disminución del estrés, estabiliza la temperatura corporal. Eso es verdad, pero la verdad que un chico, si es térmico, está todo bien, lo pone arriba de la madre, pocas veces se te enfría. Disminuye su llanto y produce por su una estabilidad cardiorrespiratoria. Aumenta la frecuencia y la duración de la lactancia materna y favorece la conformación de la microbiota. Luego, ¿qué hacemos? Dejamos una hora al chico con su madre, está todo bien. No, esto no, pará, después sí. Esto es al minuto. Nosotros cuando nace el chico, empezamos a calcular que es el puntaje de lo hacemos junto con la madre. Nace en un minuto más o menos, empezamos a usar el puntaje de Harvard. El puntaje de Harvard cuantifica la condición que nace el chico. No se utiliza para valorar reanimación. Valoro vitalidad de un recién nacido. Este concepto es importante. Como ven acá, consta de signos que son color, frecuencia cardíaca, actividad refleja, tono muscular, respiración. Son 0, 1 y 2. Se realiza al minuto y a los 5 minutos de vida, si está todo bien. Si necesita una nueva reanimación, se prolonga. A los 15, a los 20 minutos, hasta lograr un Apgar de 7, digamos. Sí, necesito maniobra de reanimación. ¿Está claro? Probablemente es del 1 a los 5 minutos. Por ejemplo, tengo un chico que está rosado, tiene una frecuencia cardíaca de 100. Llora vigorosamente, tiene movimiento activo, tiene buen llanto, que decir que tiene buena respiración, su Apgar va a ser 10, ¿no? Si está medio acarcianótico y por ahí solamente tiene, que es lo más común, por eso siempre ponemos Apgar 9-10 nosotros, es porque le tiramos un puntito porque está un poquito azulado nasal. De ahí viene el famoso Apgar 9-10, los neonatólogos usamos esto por ese motivo. Acá yo agregué algo que tiene que ver con el tema de reanimación. Lo correcto, lo adecuado es tener planillas como esta que figura acá, en lo que yo tengo los minutos de vida y voy teniendo las maniobras que estoy haciendo a reanimación de este paciente. Como ven, está el minuto a los 5 minutos.
Si utilicé ventilación positiva, si tuve que hacer tubo endotraqueal, cuánto me introducé, masaje cardíaco, cuánto tiempo vengo haciendo, y adrenalina. 15, 20 minutos. Identificación de recién nacido. Eso es muy importante. Lo ideal siempre identificarlo junto con que esté el padre. Ahora es antes común que el padre esté en el momento de nacimiento recién nacido. Se le coloca una pulsera al chico, se le coloca al bebé, a la madre, y en lo posible, si un clap, en algunos lugares tiene clap inclusive para acordar. Pero este hecho es muy importante para evitar cualquier tipo de problema. Ustedes saben que siempre hubo problemas de mezcla de chicos en las maternidades. Y en lo posible hacerlo siempre delante de los padres. Y cualquier tipo de problema que tenga, sea recién nacido o una malformación mayor, si vos la detectás y tenés junto al padre, es algo que te llama la atención, en ese momento decirle, mamá, papá, aparece esto y esto, y sugerir cuál es tu impresión diagnóstica. Los métodos para determinar la edad gestacional. La edad gestacional puede determinarse por datos prenatales como la fecha de última menstruación, obviamente la función confiable y una ecografía precoz. Es realizada entre las 20 semanas. Esto es lo más exacto, digamos, ¿no? Normalmente podemos usar el método de Capurro, lo usamos en lo recién nacido de término, pero no es tan precisa como la fórmula de precoz. Y cuando son muy desnutridos, no es tan preciso, bueno, en los prematuros no hay que usarlo. Método de Capurro, ¿qué tomo en cuenta yo? Forma de la oreja, la glándula mamaria, formación del pezón, la textura de la piel, los pliegues plantares. No cada forma tiene una puntuación. Por ejemplo, pabellón totalmente curvado tiene 24 puntos. Si tengo un tamaño de glándula mamaria palpable son 15 puntos. La formación del pezón son 15 puntos. Acá está la escala, no sé qué escala por escala, si no termino más. Yo les explico cómo se hace, nomás. Textura de piel, si es gruesa y descamación de manos y pies son 15 puntos. Y los pliegues plantares, si tengo los surcos, son 15 puntos. Acá ya tengo 60, 84, le sumo 204 y 27, y este me da 41.7 semanas. Esta es la forma que nosotros manejamos con Capurro y evaluamos la edad gestacional, como le explicaba, en un recién nacido de término, ¿no? Para determinar la edad gestacional con mayor exactitud se recomienda efectuar el nuevo score de Ballard, que consta de 6 criterios neuromusculares y físicos. En los prematuros usaron el score de Ballard. Esto es importante que lo sepan. Es decir, yo no puedo calcular la edad gestacional con hacerle un Capurro a un chico de 32 semanas. Y se basa, que le agrego no solamente físico, sino neuromuscular. Esa es la diferencia que hay también con el Capurro. Los primeros están basados en la comprensión que el tono pasivo es más útil que el tono activo como indicador de edad gestacional. El examen es exacto hasta las 12 semanas de edad postnatal, sobreestimada en 2 a 4 días en la lactante de 32 a 36 semanas. Como le constaba, 2 partes, madurez neuromuscular y una parte, ¿no?, de examen física. Lo que tomamos son, la postura es 0, por ejemplo, si acá brevemente, postura, para que se ubique en el gráfico, es 0 si los brazos y las piernas están extendidos y donde hay cierto grado de flexión. Es decir, mientras más esté flexionado el paciente, lo voy a hacer lo más breve posible, voy a dar 0, 1, 2, 3 o 4. ¿No? Mientras más hipotónico y laxo en general, en cuanto al tono neuromuscular, me está hablando de mayor prematurez. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Después, ¿qué hago? La ventana cuadrada. Se flexiona la mano sobre el antebrazo entre los dedos pulgares y índice del designador. Se aplica suficiente presión como para lograr la mayor flexión posible. Se mide visualmente el ángulo entre la eminencia hipotenal y superficie ventral del antebrazo. Esto es así, según los grados que tenga, son el puntaje que estoy teniendo. Y esto es así, vendría a ser así y así. Y formo un ángulo y lo mido. Acá retroceso del brazo, también tengo ángulos, ¿no? Se flexiona el antebrazo durante 5 segundos, luego se toma de la mano y se extiende totalmente el antebrazo,
Si el brazo retoma una flexión completa, se asigna un puntaje de 4, ¿no? Si qué grado de flexión yo tengo, es el puntaje que yo tengo. Los grados que yo tengo. Está así, hago así y mido. ¿Me entiendes? En esta posición. El ángulo popliteo. Los rebotes de sí, ya le expliqué ángulo popliteo. Se sostiene el muslo en posición de rodilla contra el tórax con los dedos índice y pulgar izquierdo sosteniendo la rodilla. Luego se extiende la pierna por medio de la presión del dedo índice derecho sobre el tobillo. Se mide el ángulo en el espacio popliteo y se adjudica correspondientemente. Acá ven, tengo al chiquito acá acostado, ¿no? Y acá mido el ángulo que me da esto. Entre más prematuro, ¿no? Es más recto. ¿Ven cómo está? Acá que se forma este ángulo acá. El signo de la bufanda, se toma la mano del niño y se trata de colocarlo del cuello lo más lejos posible sobre el hombro opuesto. Si el puntaje se adjudica el cuadro diagrama. Acá son los puntajes que tengo, ¿no? Esto se da así, mientras más se aleja, voy a hacer el tamaño. Tan lejos, con los pies planos en la mesa, se toma el pie recién nacido, se trata de colocarlo lo más cerca posible la cabeza sin forzarlo. El puntaje se adjudica de acuerdo al diagrama. Esto no, esto es muy eneo, digamos, pero tienen que saberlo más o menos que es el barra lo que usamos. Después tenemos signos físicos, como dije, la piel, la nudo, pliegues plantares, mama. Los recién nacidos promotores de casi no tiene mama, no tiene pezón, no tiene nada, digamos. La oreja, los genitales masculinos, los genitales femeninos, la conformación. Tiene una escala, un puntaje. Sumo las dos tablas según el puntaje que me da y clasifico al paciente, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si tengo 15 de puntaje, corresponde a gestacional de 30 semanas, ¿no? Si tengo 25, 34 semanas. Si tengo 5, son 26 semanas. Esto es más para ir neonatólogo, para ir, chicos. Tienen que saber qué es el Valar y para qué se usa, ¿no? Que tienen que saber cómo hacer Valar. Por ahora, hacer un buen Valar, muy poca gente lo sabe hacer, sinceramente. Y es difícil. Vuelvo de antes para repasar unas cosas. El recién nacido prematuro es menor de 16 semanas, el término dicho entre 17 y 42 semanas, y el posttérmino mayor de 42 semanas. Habíamos dicho que usamos el percentilo 10 para decir que es un bajo percentilo para la gestacional, pero bajo peso para la gestacional, y mayor de 90 por un alto peso para la gestación. Pero a veces vamos a escuchar ahí que los neonatólogos escuchamos, dicen, tiene un bajo peso al nacer. Estamos hablando ahí muy genéricamente. Es decir, sí, nacido es un bajo peso. ¿Y qué es un bajo peso? Realmente hablamos de eso cuando estamos hablando de recién nacido que pesa menor de 2,5 kilos. Cualquiera sea su edad gestacional. Y bajo peso de la pareja social define que dicho recién nacido tiene un peso menor al percentilo de referencia para la gestacional elegido por el observador. Según sea el peso adecuado o no para la gestacional, se clasifica por percentilos. Los percentilos de tabla de crecimiento son cuadros de medidas que permiten valorar y comparar el peso de un niño o una niña en relación con un estándar. Los parámetros que se miden son estatura, peso y circunferencia de la cabeza durante los primeros años de vida. Esto son las curvas que usábamos antes. Yo cuando estaba haciendo la residencia estaba esto, que era curva de Lejarrada Faustiniani, año 1996. No sé si logran ver acá, tengo edad gestacional 26, ¿no? Semanas, acá 88 semanas de edad menstrual. Tengo peso, longitud corporal, perímetro cefálico. Estas fueron las primeras tablas que usamos para valorar a un recién nacido, más que nada para ir prematuro, ¿no? Y con esto manejamos en el tiempo. Tenía 34 semanas y cuando tiene 44 semanas, ¿qué perímetro cefálico tiene que tener? Acá tengo el percentilo 3, acá el percentilo 57, 50, pero el percentilo 97. Luego, para valorar a los recién nacidos, empezamos a usar estas tablas, que son las tablas de Phantom. Estas son un poquito más modernas. Creo que empezaron a aparecer en el 2010. Acá lo mismo, ¿ven? 24 semanas, 50 semanas, peso, perímetro cefálico y longitud corporal.
los cortes acá, percentilo Claro, 3. estas están hechas para la población argentina, no No, estas son poblaciones extranjeras. Y aparte que el problema de estas tablas es que, por ejemplo, en la Rejarraga, Susana, no es que hicieron un seguimiento longitudinal, sino que se agarró pacientes y un chiquito que nació de 28 semanas, varios chicos, y el error de muchas de esas tablas es que a veces faltaban datos, es decir, me falta la talla de un 27 semanas, tengo 50, 27 semanas la talla, pero capaz de 3 me faltaba. Y capaz de perímetro cefálico de esos no tengo. Pasaba muchas veces eso, que había, no era totalmente completo, y no había los seguimientos longitudinales. El primer gran estudio fue de las tablas de la OMS, ¿no? Ahí sí, se tomó grupos de chicos de varios países y hizo un seguimiento longitudinal en el tiempo. Siguieron como nacieron. Y el principal cambio que hay, que la tabla de la OMS, aparte sí de distintas regiones del mundo, los recién nacidos fueron todos alimentados a leche materna, ¿no? En cambio, las tablas anteriores tenían el error ese que yo les comentaba, que por ahí que en algunos casos faltaban algún dato, como perímetro cefálico o la talla, pero la alimentación era leche materna, por ahí eran mamaderas, ¿se entiende? Entonces lo más natural o más exacto es la alimentación que tiene que recibir un chico, que es la leche materna, eso es lo más adecuado para su crecimiento. Después, en el año... la Interbrow. Este estudio, es decir, el concepto fue un estudio multicéntrico y con los mismos criterios, ¿no?, de alimentación humana, como le expliqué, y varios centros. ¿Qué es lo que tiene bueno esto? Acá dice, el procedimiento Interbrow, construcción estándar de crecimiento prescriptivos para evaluar el tamaño al nacer desde las 33 semanas. Prescriptivo, es decir, de antes de seguimiento, es decir, no es protectivo que miré atrás, sino es prescriptivo, hacia adelante. Para evaluar el tamaño al nacer de las 33 semanas gestacional, referenciadas para evaluar el tamaño al nacer de las 24 a 32,6 semanas de gestación. Y curvas para el seguimiento longitudinal del crecimiento recién nacido pretérmino de las 27 semanas gestacional. Esto la SAP lo implementó en el año 2020, ¿no? Y lo bueno que tiene esto, que a las 40 semanas se superpone con la de la OMS. Es decir, si yo sigo un paciente, por ejemplo, en el percentilo 3 o en el percentilo 10, lo comparo, ahora hay un dibujo que lo explica, coinciden tanto la OMS como la Interbrow. ¿Qué nos pasaba antes? Te pasa, si usas la de Fenton o usaba Carrara, había desfasaje. Es decir, venía un pibe con el 10, no coincidía con el OMS, te quedaba más abajo. ¿Me entiende? Y aparte se creó tablas, es decir, tengo tablas para 24 semanas, que arriba hasta las 40 semanas existe Interbrow, pero bueno, dejamos los prematuros. Tengo peso, tasa, perímetro cefálico de 24 semanas, 25 semanas, 26, 27, 28 semanas. Como muestro acá, peso, longitud y perímetro cefálico para niños de 33 a 42 semanas. La que sigue. Peso, longitud corporal, perímetro cefálico al nacer de las 33 y las 42,6 semanas al nacer, estoy hablando. Eso es importante. Peso y longitud, perímetro cefálico al nacer a las 24 y 3 semanas, al nacer. Peso y longitud corporal y perímetro cefálico al nacer para niños entre 24 y 33 semanas de gestación. Y acá la gran diferencia también. Patrón intestinal de crecimiento postnatal en peso para recién nacido pretérmino. Esto es seguido en el tiempo. Como yo le contaba, los otros fueron, agarramos grupos 24, 25, 26, 27, 28 y hago la recargada, ¿no? Y hice la de Fenton. Esto clasifico al nacer y lo seguí en el tiempo. Tengo longitudinalmente en el tiempo el crecimiento. Por eso, que en realidad esto fue medio de casualidad, que se dio acá crecimientos, yo para demostrarle que son de crecimiento y los sigo en el tiempo. Es otra de crecimiento recién postnatal. Estas son las curvas de OMS. Esto nosotros en Argentina usamos las curvas de OMS hasta los 5 años de edad. Después de los 5 años de edad seguimos usando la rejarrada. Esta son las curvas de OMS. Y acá está lo que explicaba anteriormente. Este lado, a ver si veo bien,
acá viene, digamos, Interbron y acá tengo OMS. Y ven que los percentilos, pónganse que este percentilo 10, este percentilo 50, cuando llego a las 40 semanas, acá estoy 40 semanas, coinciden. Antes con otras curvas no nos pasaba eso. Y esto tengo entendido, fue medio de casualidad que se descubrió, ¿eh? No fue que se hizo a propósito para, no. Cuando se terminó el trabajo, se dieron cuenta que coincidían. Pero vos querés señalar que se pueden empalmar el uso de una cosa. La idea, ahora te recomiendo, es lo que dice la norma. Se recomienda utilizar una sala de recepción. En la UCSIN, es decir, nosotros el año lo seguimos con estas tablas. El crecimiento de prematuros, usamos el seguimiento de estas tablas. Y consultorio de seguimiento de nuestro país para la evaluación de los niños pretérmino, así como por el seguimiento hasta los 6 meses posttérmino. Sería, digamos, que yo las puedo usar hasta los 6 meses posttérmino, a la Interbron, ¿no? Es decir, que teóricamente podría seguirlo, digamos, post-nacimiento. Antes nos pasaba que te enganchabas, digamos, con la de la OMS, y muchas veces pasaba eso. Yo los prematuros que tenía me quedaban así, uno abajo, así, no venían consiguiendo el percentilo. Igual, esto es muy discutible. Sé mi compañera que hace seguimiento de alto riesgo, dice, mira, hay algunos que la están empezando a hacer marcándose con Interbron, ¿no? Hasta los 6 meses de vida en el prematuro, ¿no? O alta, ¿no? Y por ahí hay grupos que no lo están haciendo todavía. Pero esto es muy nuevo, ¿eh? De todos modos, como diseño obviamente es mejor. Claro, de todos modos usa una tabla que lo que más te interesa es la velocidad de crecimiento. Sí, Bueno, la velocidad del ritmo, o sea, y a veces lo que... te baja de percentilos y percibís. Lo que a uno le llama la atención como patología es cuando el paciente se cae de su percentilo. Y sí, pero acá la idea es tener un parámetro, ¿no? Para darte cuenta, y a veces lo que te pasa, o por lo menos a mí me pasa en el prematuro, es que te digo, que estás con ese prematuro que está ahí bajo, y decís, ¿cuándo lo mando al endocrinólogo? Es decir, este baja talla porque es prematuro, porque le está pasando algo más. O por ahí tenés el otro que vos decís, está flaco, viene y de repente, 3 meses se te dispara hacia el cachap, viste que te queda pero no hay, corto. No hay, pregunto porque no hay para los prematuros, no hay para los chicos más grandes, tablas de velocidad de crecimiento. Como velocidad de crecimiento en prematuros no. Sí, podés vos usar una tabla de pediatría, si lo empezás a manejar con la tabla de pediatría del paciente, sí lo podés usar a velocidad de crecimiento, no, pero como prematuro, velocidad, como no, tabla de prematuro no. No. Esto, como yo digo, recién se está implementando, pero realmente el modelo es muy similar a la tabla de la OMS, ¿no? Es decir, en cuanto al diseño. Bueno, llegamos al examen físico de nuestro recién nacido. Antes de comenzar el neonato, debe recabarse toda la información disponible con una revisión de historia clínica del embarazo, los antecedentes maternos, de las características del parto, etc. El examen físico neonatal se basa en los principios de inspección, palpación y ocultación. La inspección desempeña un papel muy importante ante entrar en contacto con el recién nacido, primero observar el color, la frecuencia cardíaca y el patrón respiratorio. Las posteriores movimientos espontáneos. Siempre, no paré antes, los antecedentes son importantes, ¿no? El embarazo, si tuvo algún problema la madre en el embarazo, si tuvo presión alta, si tuvo diabetes gestacional, si tuvo infección urinaria, si tuvo hipertensa, porque hay cosas que van a influir, ¿no? En el crecimiento del recién nacido. Medidas corporales, perímetro cefálico, entre 33 centímetros y 36. Hemorragia puede disminuir el perímetro cefálico después del nacimiento. A veces pasa que cuando nace un chico por el hecho de pasar por el canal vaginal, se achica la cabeza, ¿no? Porque para pasar las suturas, se produce un achicamiento de la cabeza. Eso puede ser que al hacer se produzca cierto modelaje del perímetro cefálico y te dé un poquito menos, ¿no? Siempre, la mayoría de los medimos el perímetro cefálico al nacer, la verdad, medimos y tallamos siempre, pero la verdad que lo ideal sería al alta medirlo de nuevo, cosa que no siempre se hace. Con el modelaje, pasa muchas veces, ¿viste? Nace chico, la cabecita está, a algunos le queda como vos, Dani, un bonete que pobrecita le queda, ¿viste?
Riesgo potencial, cuando esté por arriba del percentilo, menor del percentilo 10, que estamos hablando de una microcefalia, o mayor del percentilo 90, de una macrocefalia. La longitud del paciente, en el recién nacido, aproximadamente es de 48 a 53 centímetros. El peso de nacimiento, normalmente hablamos de 2,7 kilos a 4 kilos, generalmente con esos pesos estamos en un percentilo 10 y 90, ¿no? Igual siempre la idea, como siempre, es ir a la tabla y clasificarlo adecuadamente a un paciente. Esto así de grandes rasgos. Vos sabés, si te nació un chiquito de término de 2,8 kilos, seguramente no tenga ningún problema de no ser un bajo peso. Otra cosa importante es que el recién nacido puede perder hasta el 10% de pesos en la primera semana. Y a veces puede tardarlo 10 a 14 días, ¿no? A recuperarlo. Y algunos dicen un poquito más. Pero un chico los primeros días de vida pierde el 10%. Si perdió más, a veces uno ve casos mucho más grandes, 10, 15, 18%, es porque algo está pasando. Pero igual después hablo de condición al alta de un recién nacido. Baja de peso se embaraza de líquidos. Aquí es intracelular y estigmatizada, que puede estar más tomada, por eso la primera semana es normal en los 100 pesos. El 10% en general, ¿no? Sí, una de las condiciones del alta de un recién nacido es que su pérdida de peso no sea mayor del 10%, justamente. Si yo no lo puedo mandar a un chico que tiene perdido un 13% a las 14, 48 horas de vida, no lo puedo mandar a la casa. Si algo está pasando, o lo mando, le digo, venite mañana sí o sí, que te tengo que ver. Signos vitales, temperatura 36 a 37 grados, prevital hipotermia, frecuencia cardíaca 120 a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 40 a 60 por minuto. Es distinto a un adulto, que son 14, miren qué frecuencia respiratoria tiene un recién nacido. Y hoy siempre unas cosas que preguntamos siempre a un recién nacido, en la primera vida de cada madre, hizo caca, hizo pis. Es muy importante constatar eso. Postura, flexión de la cabeza y extremidades que reposan sobre lectores y abdomen. Puño cerrado con dedos, fusionado sobre el pulgar y simétrico. Siempre tiene tendencia a flexión el recién nacido. Después, al nacimiento la piel es lisa y rosada, la piel puede ser indicativa de shock u anemia. Si yo veo un chiquito que nació muy pálido o al momento de nacimiento nace muy pálido, ojo que no esté chocado ese chico. A veces cuando tienes un desprendimiento masivo de placenta, vos lo ves a nacer el chico y créanme que está pálido. O anemia. La ictericia en las primeras 24 horas de vida puede ser enfermedad hemolítica, anormalidad hepática o biliar. Siempre una ictericia en 24 horas de vida es un signo de alarma. Perdón. Siempre tiene que preocupar. Acrecionarse, color azulado de manos y pies. Es normal. Se presenta en las primeras 24 horas de vida, siempre que el resto del cuerpo esté rosado. Y es una consulta frecuente, porque los madres los bebés nacen, las madres le ven las manitos azules, y los pies azules, te puedo garantizar que se asustan y bastante. Y te golpean a las 2 de la mañana, doctor, ¿qué pasa? Que tengo mi hijo así. Pero es normal, chicos. Sí, no tengo que preocupar la cianosis central. Que la piel azulada inclusive de la lengua de los labios. Eso es patológico, es consecuencia de una baja saturación de oxígeno en la sangre, y te puede estar asociado con enfermedades cardíacas congénitas como enfermedad pulmonar o como la hipertensión pulmonar. La cianosis central siempre es importante. Ahí tenemos acrocianosis. ¿Qué puede tener un recién nacido? El examen físico, el vermis gaseosa. Es una sustancia blanquecina, grasosa como el queso, que puede cubrir todo el cuerpo, pero por general se localiza en la espalda, en el cuero cabelludo, acá lo ven. Es totalmente normal. El anubo es el crecimiento de vello fino y lanoso, que lo ven en la sombra de la espalda, lo presenta el recién nacido, es totalmente normal. A veces puede tener petequias, esto ya no está normal, en cara y cuello superior del tronco vinculado al parto, como la máscara equimótica. No sé si logran ver ahí tiene equimosis acá toda la cara. Presente edema pleural y leve de extremidades. Milia. Esto que está acá es recontrafrecuente, son diminutos quistes sebáceos de color blanco y de tamaño de una cabeza alfiler.
que tiene acá en el frente, la mejilla, el mentón, no pasa nada, son benignos, desaparecen. El tema tóxico, sangre de piel roja con máculas de color blanco, amarillo en el centro. Las lesiones son más notables a las 48 horas de vida, pero pueden aparecer inclusive. Ahí volvieron, hola. Sí, sí, ahí estamos otra vez conectados. Bueno, a ver si estoy grabando. Sí, está grabando ahí. Bueno, conectamos otra vez. Ahí está. La mancha mongólica es algo muy frecuente también observar, es una mancha azulada, ¿no?, que aparece en el dorso recién nacido. En evotelangiectásico, acá no sé si llegan a distinguir en los pardos, de los recién nacidos vemos son hemangiomas pequeños, se encuentra realmente en la glabela, en los párpados y en la nuca. Son los famosos besos de la cigüeña de la abuela, ¿no? Bien es frecuente observar en los recién nacidos. Fontanela. Tenemos fontanela anterior, romboidea de 2,5 a 4 centímetros, se cierra alrededor de 18 meses. Acá se tiene fontanela anterior, fontanela posterior triangular de 0 a 1 centímetro, se cierra alrededor de los 2 a 3 meses. La fontanela debe ser blandas y planas y firmes. Las fontanelas pueden abombarse por llanto y tos. Puede tener las suturas cabalgadas los primeros días de vida, eso no tiene que asustarme, ¿no? Algo muy común de ver en un recién nacido, el capuz sucedáceo. Acá lo ven, el dibujo está acá. Es una tumefacción edematosa difusa de los tejidos del cuero cabelludo. Que se extiende. ¿Estás viendo la pantalla? No, no se ve, pero como estaba escuchando, Sí, sí, pero hay que volver a conectarla, a compartir pantalla. que se grabe. Sí, pues yo voy mirando en mi celular.
Ahora sí, Ahí está perfecto. listo. El capuz luceano es, como les contaba, una tumefacción, ¿no? Hematosa difusa de los tejidos del cuero cabelloso que se extiende a través de la línea de la sutura. A diferencia del cefalohematoma, que es una hemorragia superióstica, no sé si lo alcanzan a diferenciar acá en el dibujito, que nunca se extiende a través de la línea de sutura. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta, si es un cefalohematoma o un capuz sucedario. Lo que tienen en cuenta es que a veces un chiquito que tenga un cefalohematoma puede disminuir el hematocrito y a veces muchas veces ese chico se le pone histérico. Histérico que a veces tan histérico que entra en lámpara por el cefalohematoma, se come unos días internado en Lumino. Pero esto es gigante. Este se comió lámpara seguro, también lo que es esto. La que sigue. Bueno, riesgo potencial. ¿Qué me tengo que preocupar? Una cardiosinostosis, que es el cierre prematuro de una o más suturas. Puede hacerse en la palpación un reborde óseo sobre la línea de la sutura. Es decir, ustedes van y van a repalpar un relieve. Lo tengo que sospechar cuando veo a un chico un cráneo asimétrico, ¿no? A veces los chicos tienen un modelaje, una determinada posición, o tanto de una posición, pero acá yo voy a palpar las suturas y voy a tener un reborde, no es normal eso. Según la sutura que esté, digamos, unidas, va a ser distinto tipo de forma que tenga el cráneo, tipo de craneosinostosis, digamos. La dolicocefalia, acá está unida a la sutura sagital, tiene como una forma de huevo. La trigonocefalia, lo que está unido a la sutura metópica. La braquicefalia tiene esta formita. Las que están unidas son la sutura coronal. La plagidocefalia, la que estaba unida son la sutura coronal. Y la gocifalia tengo unidas la sutura sagital y coronal. Esto se suele ver, la craneosinostosis es algo que puede llegar uno a ver, hay que tener el concepto de eso. Cráneo asimétrico, empieza a ver la sutura en cómo está, ¿no? Y bueno, esto para que lo vean el neurocirujano. Riesgo potencial, cráneo Tavers. El craniotabes es una entidad benigna que consiste en un ablandamiento del cráneo que por lo común ocurre alrededor de las líneas de la sutura y se aparece en algunos días. Es poco, es un pedacito, a veces es normal. Si el área ocupa gran parte del cráneo, puede ser secundaria a una deficiencia de calcio o puede ser una osteogénesis imperfecta en LUES. Ven acá, viene como hace el dedo. Cráneo Tavers, área de ablandecimiento que al palparse se onda como si palparas una pelota de ping-pong. Típico raquitismo, ¿no? Esto por ahí vemos en los prematuros, ¿no? Pueden hacer raquitismo, esto sí lo he visto. Nunca lo vi por LUES, pero tengo entendido que es típico también. Riesgo potencial, que me tengo preocupado, una fontanela bombada o deprimida en un recién nacido en reposo. Puede ser que tenga una meningitis, una fontanela bombada, puede ser que tenga una hidrocefalia, que esté muy deprimida, puede ser paciente deshidratado. La sutura separa y fontanelas anchas, ¿no? Que tengo un chiquito en la hidrocefalia, por ejemplo. Ojos, al examen físico. Los ojos al nacer puede estar cerrados y edematosos. Y eso asusta bastante a los padres. Nace y a veces los padres, no puede ver, no, tiene un cachito, tiene algo hinchado, tiene que tranquilizar a la madre, pero a veces pasa eso y los padres se asustan mucho. El iris puede ser azul, oscuro, marrón, menor de 1 centímetro, no tiene lágrimas, un recién nacido, no se representa nada, que tenga reflejo corneano en respuesta al tacto, reflejo fotomotor, reflejo rojo presente. Antiguamente lo que se hacía es un examen de ojo, de un fondo de ojo, pero la verdad ya no se hace más en ninguna maternidad, por pérdida de práctica, a veces por falta de medios, por oftalmoscopio, ahora sí se tienen los servicios de oftalmología en el hospital público. Lo que hacemos habitualmente es hacer un reflejo rojo, que por lo menos que se vaya con la nota a la casa para que se haga un reflejo rojo. Antiguamente se hacía en la misma maternidad, reflejo rojo, con oftalmoscopio, pero eso es algo que ya se perdió. ¿Por qué? Porque puedo presentar que el chico tenga una catarata y yo me voy a dar cuenta cuando tiene un reflejo rojo. O puede ser que tenga un retinoblastoma y yo me voy a dar cuenta porque ese paciente no va a tener reflejo rojo, ¿no? En el fondo de ojo.
A veces puedo observar al nacimiento hemorragias subconjuntivales, esto no debe preocuparse, esto después desaparece a los días de vida. Posición normal. Se determina esta zona de línea horizontal imaginaria de los ángulos externos e internos de los ojos a través de las caras perpendicular al eje vertical de la cabeza. El eje debe situarse por encima del nivel. Esto de Leiris, acá más o menos, traza una línea particular, la de acá, y el Leiris tiene que estar a altura, no tiene que estar por abajo, miren cómo está acá. Son una oreja de implantación baja, generalmente uno, ya cuando ve esto tiene que pensar que un chiquito puede llegar a tener un síndrome genético. Reflejo de sobresalto, reflejo de Moro, te puede hacer ante un estímulo fuerte. Oreja flexible, que tenga látigo presente. En la nariz, que esté en las fosas nasales permeables. El recién nacido respira preferentemente con la nariz. En la boca, que tengo que mirar, que tenga el paladar duro y blando, intacto y arqueado. Siempre cuando nace un chico hay que mirar el paladar. No olvidarse de mirar el paladar en el examen de un recién nacido, ¿no? Que tenga reflejo de succión. La ránula es una tumoración quística en el piso de la boca, usualmente desaparece en forma espontánea, si esto que ven acá. Para son quistes de queratina que pueden presentarse en el paladar duro o blando y remiten espontáneamente. Todas las diámetros anteposteriores laterales iguales, que tenga un ritmo respiratorio irregular, es normal en un recién nacido. A veces puede tener una tumefacción mamaria, no es un estado inflamatorio, esto está dado por hormonas maternas, provoca que las mamas de recién nacidos, sea varón o al menos estén a mitad de tamaño, inclusive pueden segregar leche como similar al calostro, ¿no? Fijando que la entrada del tórax de aire sea simétrico, ¿no? Es normal que tenga una respiración abdominal en el recién nacido. El reflejo de tos está ausente en el recién nacido, ¿no? Entonces, más o menos. El abdomen, forma cilíndrica. El hígado puedo llevarlo a palparlo 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Puedo tener un polvo palpable de vaso. Puedo a veces llegar a palpar inclusive el riñón. Siempre tenemos que ver que en el cordón umbilical tengo 2 arterias y una vena, ¿no? Siempre hay que mirar eso, porque si tengo 2 venas y una arteria, por ahí puedo tener yo una malformación, chicos. Siempre miramos los cordones. Obviamente, los pulsos femorales hay que palparlos, si están presentes. Si están ausentes, puede ser un signo de cortación aórtica. Si son muy saltones, puede ser un signo de un ductus. El ductus te da un pulso, dan pulsos saltones. La ocultación, que los tenga ruidos testiculares normales. Genitales femeninos, labios y clítoris solamente dematosos. Labios menores más grandes que los mayores y meato uretral detrás de los clítoris. Presencia de vermis gaseosa entre los labios y primera visión dentro de las 24 horas. Vermis gaseosa en los labios, vemos las nenitas recién nacidas, y a veces están muy dematizadas también. Los labios y los clítoris, ¿no? Genitales masculinos, el pene mide aproximadamente 2 o más centímetros, tiene una fimosis fisiológica todo recién nacido, asegurando que tenga una apertura uretral en el extremo del glande, ¿no? Fijamos que tenga, ¿no? Eso. Testículos palpables en cada escroto, pesquisarlo. El escroto usualmente es grande, hematoso y cubierto de arrugas, pigmentado según la etnia. Y vigilar la primera inyección las 24 horas. En la espalda y el recto, observemos que tiene una columna vertebral intacta, sin aperturas visibles o papulares ni cobertura. Anal permeable, reflejo anal presente y pasaje de meconio en las primeras 36 horas. En la cadera. La alusión congénita de cadera se produce 1 de cada 800 recién nacidos vivos. Es más frecuente en sexo femenino, unilateral, afectando con mayor frecuencia la cadera izquierda. Los signos clínicos de ellos son asimetría de los pliegues cutáneos y acortamiento de la pierna. Esto es muy importante, ¿no? De observarlo. Importante el hecho de nacer de podálica. Igual ya no lo vemos esto. Ahora es casi todo por cesárea, pero igual hay un riesgo que te haya estado en podálica. Y la reciente displasia de cadera en la familia. Se maniobra con la maniobra de Ortolani y Barlow. La Ortolani se coloca en posición rana, se reduce las caderas usando el dedo medio para aplicar una suave presión hacia adentro y hacia arriba. No, hacia adentro, hacia arriba, sobre el tocante mayor. Vamos a sentir un clic
lo dicen que es una luxación, esto está loctado. Lo que dice mucho el ortolani reduce, y yo coloqué Barlow disloco, ¿no? El famoso. Esta foto no es muy buena, pues agarro el pubis acá, y hago así. Acá está en media mayo, lo puse porque el dibujito está bueno, y como ves como lo dislocás. Se usa las caderas por medio del pulgar para aplicar presión hacia afuera y asaltar sobre la parte interna del muslo. Siempre examinamos las caderas, si hay algún tipo de alteración, lo tenemos que dejar constatar la historia clínica para un posterior seguimiento no el pediatra. A veces pasa que uno puede sentir un ruidito, pero después a las 2 o 3 semanas esa cadera, entre comillas, se estabiliza o mejora. Hay el concepto que muchas veces, yo veo un chiquito que tiene una displasia de cadera, es decir, que tengo mucha simbología de cadera al nacimiento, míralo bien, porque generalmente los chicos con síndromes genéticos son los que te hacen displasia de cadera que se van a la casa a las 2 semanas con ansiedad de Patrick. Son por ahí los casos más severos que uno puede ver en neo. Por ahí el chico a los 3 meses hizo un recién nacido término peso adecuado. Pero en la neo lo que vemos que se van con ansiedad de Patrick son los chicos con síndromes genéticos. Esos son los cuadros más complicados de displasia de cadera que tenemos. Sistema neuromuscular, extremidad de mantenida en flexión, extensión de la extremidad constituye una posición de flexión previa. Esto ya lo había repetido. Realizado de la cabeza se va a la posición sentada, con habilidad momentánea para mantenerla seca. Siempre cuando usted levanta un recién nacido, hace así, para atrás. Y por ahí le va para acá, pero todavía no tiene sostén cefálico. Posición bilateral a la cabeza en posición prona. Esto es, si lo pone abajo, va a ser para acá, va a ser para otro lado. Igual eso es parte medio de reflejo. Reflejo normal. El reflejo primitivo que se desarrolla durante la gestación se mantiene generalmente en el momento del nacimiento y desaparece en la edad definida. La alteración en estos reflejos primitivos sugieren enfermedad neurológica. Eso es lo importante de los reflejos, que no pueden sugerir su persistencia de una enfermedad neurológica. Los reflejos es algo primitivo, empieza a dominar la corteza, digamos, empieza a desaparecer con el tiempo los reflejos, pero la persistencia, entiendo que puede llegar a estar pasando algo. Esto es un cuadrito de los reflejos, que es medio... Pero lo puse porque es bueno y a veces se te hace medio difícil, ¿no? Ser un poco explicativo con estas cosas. El reflejo tónico asimétrico del cuello, esto se lo doy porque siempre es medio lío esto. Y por ahí acá está muy bueno, la verdad. Del nacimiento hasta los 2 meses de vida, mientras el niño permanece en decúbito supino, se gira su cabeza hacia el lado, colocando su mandíbula sobre su hombro y el brazo y la pierna del lado hacia el... Perdón, el brazo y la pierna del lado hacia el que se ha girado la cabeza, presentando extensión. Mientras que los miembros del lado contralateral presenta flexión. Bueno, esta es la famosa esgrimista, ¿no? Que toma el chico cuando uno gira la cabecita. La persistencia hasta los 2 meses sugiere una enfermedad neurológica, como les contaba. Reflejo de apoyo aparece de 2 o 4 meses. Si se mantiene al niño sentado, sujetándole por el tronco y después se desciende hasta que sus pies se establecen en contacto con la superficie plana. ¿Ven que está acá? Superficie plana. La cadera, rodilla y los tobillos presentes, extensión. El niño intenta mantenerse en pie, soportando parcialmente su peso corporal, y después deja de hacerlo aproximadamente a los 20 a 30 segundos. Este es reflejo de apoyo. La ausencia de reflejo sugiere hipotonía o flacidez. La extensión y la abducción de los miembros inferiores, el movimiento en tijeras, sugiere espasticidad. Y esto lo podés ver, ¿no? Y a veces esto lo hacemos reflejo de apoyo y después hacer reflejo de la marcha. ¿Viste? Uno a veces, por ahí una vez más maniobra que por ahí explicación semiológica, pero por ahí a mí lo pongo acá porque no soy tan fácil de escribir este tipo de semiología. El reflejo de agarre de palma. Del nacimiento a los 3-4 meses. Miren lo que estamos hablando de este reflejo. Esto acá es plasticidad. Del nacimiento a los 3 o 4 meses. Coloque uno de sus dedos en la mano del niño y ejerza presión en él sobre la superficie de palma. El niño flexiona todos los dedos para sujetar el dedo que tiene en la palma de su mano. La existencia más hacia los 4 meses sugiere una disfunción cerebral. Y acá, perdí.
La persistencia del cierre del puño más allá de los 4 meses sugiere una lesión del sistema nervioso central, especialmente si los dedos de la mano se colocan por encima del pulgar. Nosotros cuando vemos esto, ya tenemos que pensar que una lesión neurológica grave, ¿no? Esto a veces también lo vemos, como esto le conté, movimiento de tijeras, y esto también lo observa, y cuando ves este tipo de actitud en un paciente, estamos hablando de una lesión neurológica severa. Reflejo de Moro, reflejo de sobresalto, de nacimiento a los 4 meses. Al colocar el niño en decúbito supino, se sostiene su cabeza, su espalda y sus piernas. Ahora de manera súbita se hace descender su cuerpo aproximadamente, lo dejamos pensar, en ir al movimiento de aducción y extensión de los brazos, de las manos, flexión de las caderas y puede llorar. La persistencia de más allá de los 8 meses de la vida sugiere una disfunción cerebral. Reflejo de garra plantar de nacimiento a los 6-8 meses, toque con el dedo la planta del pie del niño, el niño flexiona los dedos del pie. La persistencia de más allá de los 4 meses sugiere una enfermedad neurológica si persiste más allá de los 6 meses de vida, si fuere fuertemente esta posibilidad. La respuesta asimétrica sugiere una fractura de húmero o lesión braquial. El apoyo de pie de la marcha, este es muy similar al que yo le comentaba anteriormente. Tras el nacimiento, aparece tras el nacimiento, después de los 4 días de vida. Este muchas veces se le sostiene, que el primero es la marcha, es así, después empieza el otro reflejo. Mantenga al niño con posición erecta, como en el reflejo de apoyo de pies, como le comentaba, permita que establezca un contacto con una de las plantas del pie sobre su superficie, la cabeza, la cadera y la rodilla del mismo lado, el pie por presencia flexión, mientras el otro se desplaza hacia adelante. Por eso el reflejo de la marcha, ¿no? Con marchar el chico. La ausencia de reflejo de colocación de la planta de pie sobre la superficie puede indicar una parálisis. Niños que han nacido por parto de nalgas pueden no presentar este reflejo. Siempre en neo pesquisamos no solamente una alteración neurológica grave, ¿no? Algo congénito. A veces hay algo que tenemos que tener en cuenta, el tramo ostrético. Yo siempre, la neo, más que nada, siempre en el primer examen, cómo está el reflejo de Moro, si tiene el reflejo de presión plantar, si moviliza 4 miembros, porque el tramo ostrético a veces, lamentablemente ocurre, lo que no puede pasar es que se nos pase de largo, ¿no? Porque ha pasado, el chico se ha ido a la casa y tiene una parálisis braquial, ¿no? Entonces siempre es importante eso. El no recién nacido. Que no haya un tramo ostrético, ¿no? Que no se nos escape que se pase un tramo ostrético. Reflejo de incorporación del tronco, de Galar, de nacimiento, a los 2 meses de vida. Sostenga al niño en decúbito prono, una mano que pasa el dedo por uno de los lados, de espalda aproximadamente y un centro de línea media desde el borde hasta la nalga. La columna vertebral presenta incorporación hacia el lado estimado. Ven acá, lo estímulo y sin curva. Esa ausencia sugiere una lesión en traumatismo o traumatismo transversal en la médula espinal. Su persistencia puede indicar un retraso de desarrollo. Reflejo de hociqueo, reflejo de succión de nacimiento a 3-4 meses de vida, acaricia la piel de la zona perioral, las convulsiones de la boca del niño, el niño abre la boca, vuelve la cabeza hacia el lado estimado y realiza movimiento de succión. La ausencia de reflejo de hociqueo indica una enfermedad generalizada, grave o del sistema nervioso central. Reflejo de paracaídas, este también es importante, aparece a las 4-6 meses de vida y ya no desaparece. Suspende al niño en posición de cúbito prono y desciende lentamente su cabeza hacia una superficie. Los brazos y las piernas presentan extensión en movimiento de carácter protector. El retraso de la aparición de este reflejo puede indicar un retraso futuro en el desarrollo motor voluntario. Reflejo hablando del nacimiento a semivida, sostiene al niño en una mano en posición de cúbito prono, el niño levanta la cabeza y endereza con una vertebral.
Su persistencia puede indicar retraso de crecimiento. Esto es lo importante de los reflejos, ¿no? Puse este gráfico porque para mí es muy difícil, tienen que saberlo y a veces no es fácil con los dibujitos encontrar la manera de explicarlo. Pero la evaluación neurológica de todo recién nacido la tenemos que hacer, y es importante, ¿eh? Bueno, seguimos en nuestro recién nacido, en la rutina que hacemos cuando nace un chico. Prevención de oftalmología gonocóxica, las drogas más utilidad son el nitrato de plata, la estetricitina y la eritromicina. Le colocamos una gotita de eritromicina, que es lo que más usamos generalmente. En algunos lugares por ahí siguen usando el nitrato de plata. El baño de recién nacido después de las 6 horas, si hay posibilidad, es discutido. Hay gente que no quiere que se lo bañen a los recién nacidos, por ahí en otros lugares los bañan. Si hay posibilidades con cloricina se hace. Prevención de la onfalitis. Esto es importante. Siempre toda madre, cuando hay que explicarle que al cordón umbilical hay que limpiarlo. Con alcohol o con cloricina, ¿no? La onfalitis, chicos, es algo, una infección que puede ser muy severa en un recién nacido. Y que no tengan miedo, ¿no? Porque si vos tenés una onfalitis, seguramente no hubo una buena higiene del cordón de ese recién nacido. Prevención de la enfermedad hemorrágica de recién nacido, con vitamina K, es otra rutina que hacemos en sala de partos. La vitamina K se aplica, chicos, en el muslo izquierdo. Y la hepatitis B, muslo derecho. Eso es por normativa, siempre tiene que ser así, después le explico por qué. Evaluación de la enfermedad esofágica anal. No se recomienda de paso de sonda por fosas nasales en esófago. Cosa de cambiar. En mi época, admito que siempre le poníamos sonda a todos. Olvídate, sondita el esófago. Que no se le ha pasado y que después hubo a 13 de esófago. No, pasa que yo te digo, y a veces, si yo estoy en un lugar que sé que voy a tener un buen control en Rumini, no le hago. Porque te va a dar síntomas. Si vos estás en un lugar que el chico sabe que no está bien supervisado, mira, pasarle la sondita, te vas a quedar tranquilo que no se te pase algo. Pero hay lugares que nace el chico y está con la madre junta. No la agarra ni una enfermera ni un médico. Y pues se van, así, están ahí unas horas y se van a la casa. ¿Qué sé yo? Pero ¿por qué hacen esto? Primero puede ser agresivo, pero por ahí vos te puede pasar que le metiste, esto ha pasado, una sonda de esófago y el pibe te termina haciendo una apnea, por reflejo vasovagal. Entonces, por eso ha cambiado un poquito la actitud, pero antes lo hacíamos a todos. ¿Cuántos partos recibiste en tu vida? ¿Cuántos partos recibiste? No, ni idea. Ahora hace mucho no recibo, pero yo llegaba a recibir 9 pibes por día, 9, 10 pibes por día. Puede que haya 3.000, 4.000, 5.000. Sí, capaz, no sé ¿Cuántas cuál. apneas tuviste? ¿Eh? ¿Cuántas apneas tuviste? No, nunca me pasó a mí, pero sé que ha pasado. La compañera mía le ha Yo creo que pasado. forma parte de una sobreactuación, ¿Viste? de una medicalización y una agresividad que teníamos los médicos a un respeto absoluto que linda. Por eso, Juan, yo te digo, con el riesgo, ¿no? si vos decís que... Pasar una sonda nueva, una cara negra, por el ano. Por eso te digo, Juan, si yo estoy en un lugar que sé que va a estar vigilado por una enfermera, que recién nacido lo va a ver un médico, pero muchas veces sabes que el chico nace, y en medio de 36 horas ahora acá es peor. 36 horas y se van, y 30 también, y agradecés si lo vi de taquito donde no tengo por ahí. Depende de la situación y cómo esté. Yo considero lo mismo. Dice que si llevar al respeto absoluto, casi no sé, es una opinión. Una especie de esófago, hace junta secreción y la microaspiración y claro. Bueno. Siga, ya terminó. Prevención de hepatitis B. Todo recién nacido debe recibir la primera dosis de vacuna dentro de las 12 horas de nacido. Por vía intramuscular porque sería buena práctica aplicarla en sala de recepción. Siempre las primeras dosis de vida. Como explico esta indicación, es fundamental importancia por los casos de mujeres positivas o aquellas que se conoce la cirugía para hepatitis B, al ingresar a la sala de parto. Esta debe aplicarla en el muslo derecho.
Vitamina K, muslo izquierdo, hepatitis B en el muslo derecho. A veces te puede pasar que vos sepas que esa madre es hepatitis B positiva, pero a veces te puede pasar que no tenga serología. Si se conoce que la madre es positiva para antígeno en superficie, y si no sabes si es positiva, tenés que tener el resultado. Si no, puedes mandar al chico a la casa sin saber que es la serología de hepatitis B. Y si es positiva, le tengo que aplicar la gamma globulina. Como yo le contaba, ¿qué es lo que pasa? Aplico la vacuna de la hepatitis B en el muslo derecho, pues yo no puedo ponerle, donde le puse la vacuna, la gamma globulina. ¿Se entiende? Puede hacer quilombo inmunológico ahí. Entonces, por protocolo va vitamina K en muslo izquierdo, vacuna en muslo derecho, y si tengo que pasar gamma globulina, ¿dónde va a ser? Donde puse la vitamina K. La gamma globulina puede esperar hasta una semana para aplicarla. Lo que no puedo pasar más de 12 horas de dar la vacuna de hepatitis B. A veces te pasa que la gamma globulina a veces no es tan fácil de conseguir. Entonces, vos pasaste la hepatitis B, quédate tranquilo. Tenés un tiempo para conseguir la gamma globulina. A la alta de B, siguiendo. ¿Qué tengo que hacer? Se indica la vacuna BCG a todo recién nacido antes del alta hospitalaria, excepto tenga causa de contraindicación. No se aplica en hijos de madres HIV positiva y todo menor de 1.500 gramos. Otra cosa que hacemos, se realiza un screen para hacer enfermedades congénitas como son el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la lactosemia, fibrosis quística de páncreas, hiperplasia suprarrenal congénita y hidrotinasa. Estos exámenes esta muestra debe realizarse luego de 36 horas de vida. Es decir, yo no lo puedo hacer a las 10 horas que nació, no. Se hacen después de las 36 horas o lo ideal a las 48 horas de vida. El recién nacido no se puede retirar de una maternidad sin su prueba de errores congénitos. Es decir, la ley exige eso. Acá están, son los famosos cartones del FAI, que es un pinchacito y se llena esto con cuadritos de sangre. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la madre recibe corticoides. Sí, la madre se recibe corticoides también. Lo aclaramos. Acá yo no lo tengo, pero es un motivo para repetirlo. Más que nada por el tema de hiperplasia suprarrenal congénita. Que la madre haya recibido corticoides, que el chiquito haya requerido inotrópicos. Si el chiquito fue transfundido, creo que son 48 horas o 15 días que tengo que esperar. 15 Yo días. puedo tomarlo en FAI, pero esas cosas me obligan a que tenga que repetirlo. Si son gemelos también lo tengo que repetir, y no me acuerdo de otra cosa más. No. Después, ¿qué hago? La otra mención acústica. La detección temprana de hipoacusia es una manera muy eficaz desde el punto de vista de la prevención. La otra mención acústica. Lo ideal también es realizarla previa al alta. Otra cosa que se agregó hace unos pocos años es la detección de cardiopatías congénitas con el test de Kemper. Se basa en la evaluación clínica prealta junto a la detección de simetría de pulso para detectar recién nacidos con alto grado de hipoxia, cuya causa puede ser una cardiopatía congénita. Usamos un saturómetro. Esto es cómo se hace. El concepto es que tenemos que usar un saturómetro, es decir, tenemos que hacer el test de Kemper antes que se vaya un chico a la casa, ya es ley eso. Acá se lo comento. Coloco siempre un sensor en el brazo derecho, es preductal esto, y después recetar postductal. Si el chico me da positivo, mayor de 95, pasa el test del Kemper, está todo bien. ¿No? Si en la mano derecha me da 94, 95 en mano derecha, y en el pie izquierdo o otro lado, o el pie derecho puede ser tomado, mayor a 4 puntos, lo tengo que volver a repetir. Y si me da 89 en mano derecha, ya es positivo. No voy a seguir todo el escritorio derecho acá porque tiene sentido, sino el concepto que tengo, que quiero que tenga.
me da 95, mano derecha, pie derecha, está todo bien. 89, que está hablando, si me da una diferencia, me da 4 puntos, puedo dar a repetirlo 1 o 2 veces. ¿Qué es eso? Resaltos, se llama resaltos simétricos. Porque en un lado está la sangre oxigenada y en otro lado está la sangre mezclada. Hace poco se implementó, lo que me permite detectar son cardiopatías críticas. Es decir, dentro de las cardiopatías congénitas tenemos varias, pero la más embromada, digamos, son las ductus dependientes, porque son cardiopatías que en el momento que se cierra el ductus, el paciente puede compensar, esos pacientes te pueden llegar chocados, y son cardiopatías, por ahí nació chico y no sentiste soplo, no escuchaste nada, se te pasó largo, pasa. Si no tenés diagnóstico prenatal de cardiopatía, antes era muy frecuente, porque no había la ecografía como hay ahora, te salía un chico, muchas veces pasaba, no sentías nada, se iba a la casa, te venían los 10 días, descompensaba una cardiopatía congénita. Ahora con la ecografía prenatal, con esto de que son unas cosas que ayudan, ¿no?, a detectar cardiopatías. Generalmente, perdón, Sí. cuando eso como dijiste, en los 15 días por ahí puede descompensarse, es porque ahí es cuando realmente bajó bien la presión pulmonar y ahí se resalta la cardiopatía y ahí se descompensa mucho más en Chile. Como la hipoplasia, puede detectar como hipoplasia de corazón izquierdo, atresia pulmonar en septum intacto, tetrarquía de Fallot, anomalía total retorno venoso, transposición a grandes vasos, atresia de turbulencia, tronco arterioso único, cortación de aorta, doble salida ventrículo derecho, anomalía de Sten, interrupción de aorta aórtico y ventrículo único. Entonces, sigamos qué cosas tengo que tener hechas yo para mandar a mi recién nacido a la casa. Llegado completo de historia clínica de precrisis, la pesquisa neurometabólica, el FAI, los redes congénitos, se tiene que ir con el papelito a la casa. La autoemisión acústica de reflejo rojo, en internación sería lo ideal, pero bueno, si no lo hacemos por consultorio. Esto es importante, serologías actualizadas. Generalmente la BRL tiene que ser menor a los 30 días. Después, serología HIV, hepatitis B, Chagas, toxoplasmosis, hasta los 3 meses de antigüedad puedo llegar a aguantarlo. Vacunas colocadas, BCG colocada o indicada, puedo llegar a admitirlo, y sí o sí la hepatitis B colocada. Con el FEI no se puede ir a la casa, por favor. Lactancia materna con técnica de inseminación aprendida adecuada y evaluada, que observamos que tiene buena técnica alimentaria la madre con el bebé, y un descenso aproximado de peso no mayor a 3% diario, o máximo de 10% con respecto al peso de nacimiento. Si descendió mucho, puede dar un chuanguín, si yo lo veo bien al chico, por ahí está mejor si tiene los cita a 24 o a 48 horas. No puedo he visto mandar chicos con 12% de peso a la casa, no te puedo explicar cómo volvieron después la negra, ¿no? Ese concepto es importante también. Siempre evaluar la ictericia de un chiquito al alta, ¿no? Si lo considero necesario, le saco sangre para el valor de ictericia de Billy que tiene. Constancia de la correcta presentación de pulseras integratorias, citación clara y precisa para el primer control ambulatorio. Eso es importante también. Y que tenga hecha detección de cardiopatía congénita por oxímetro de pulso. Estas son las condiciones que yo tengo que tener para mandar a un chico a la casa. La evaluación oftalmológica no es obligatoria, Claudio. Sí, el reflejo rojo sí. Ah, me lo he puesto. Sí. Me lo he puesto con algo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿La BCG va del brazo derecho o del brazo izquierdo? Porque no he tenido de los No, generalmente va al brazo derecho la BCG. brazo derecho. Sí. Yo tenía que encontrar en un portado que decía brazo izquierdo y No, generalmente el brazo derecho. Y no sé si se modificó en cámara, era obligatorio, ¿no? A veces que. No tengo claro. No, eso No. sí se fue sacando en todos lados. Antes era los 6 y a los 16. La de 16 sacó y la de los 6 está ahí.
No, creo que está. No, creo que sí. Lo único que yo sé que, por ejemplo, países. No sé. Lo que sí, por ejemplo, ciertos países, Estados Unidos, BCG no da. Y hay varios países del mundo que no dan. Sí, nosotros sí damos. Hay muchos. No, pero en Cava sí, Juan. No, sí, me parece. No, y una de las cosas, es lo que vos decías de todo eso, la parte de para mí hay que darle bien una técnica alimentaria, explicarla muy bien, porque vemos que están las tetas exclusivas, y el chico por ahí no toma y no saca buena cantidad. Nosotros vimos un chico acá que fue por una mala técnica alimentaria y entró deshidratado, le faltó aporte, y porque la madre no quería darle un suplemento porque le habían dicho que no. Está bien, no, exprimiendo la teta, a veces es necesario ayudar. Y también ayudar a los padres, y lo que pasa muy frecuentemente ahora, esto con el alta precoz. Es decir, vos con 36 horas de vida o 24 horas de vida, es muy difícil que la madre tenga una buena técnica, vos te asegurés que tiene una buena técnica alimentaria en la casa. Pues vos sabés, las primeras 4 horas de vida, la toma casi ni existe. Pero yo a veces veo con 24 horas de vida la mandan a las casas los chicos. Que yo no te digo eso, si vos no mandás 24 horas de vida, agarre al neonatólogo o al pediatra que sigue ese paciente, lo tenés que ver todos los días, y por lo menos 3 veces por semana. Es decir, si lo mandaste a las 24 horas a la casa, verlo al otro día y después al otro día. Yo cuando hacía rooming, a los pibes que veía que tenía duda en la lactancia materna, no le indicaba complemento. Obviamente, si te las 24, pues 28, 72 horas. Si viste que no arrancó, bueno, indicarle la mamadera. Pero eso es lo que pasa. Se va el chico, nace y a la semana recién va el pediatra, o inclusive a veces más. Ahora el nene que tenemos que operaron ayer, eso viene a colación a lo que vimos hoy con la chica, es chicos, tenemos un nene de 16 días con un lipomeningocele. El nene se fue de alta y se lo descubrieron después. ¿Serio? Sí. ¿Lo tiraron? No me acuerdo dónde nació, pero el nene lo que tenía era como si fuera lo que habías mostrado hoy, el tema que está justo en el Proencoxis, y como si fuera una lesión ampollar rota, así tenía. Y eso era chiquitito. Un meningo roto, la verdad. No, una cosita así, Sí. más chica que esto. Y con la resonancia tiene, se mete en el canal medular. Es un lipomeningocele. 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 Pues me mostraron una foto y yo vi como un fondo blanco. No. Viste que a veces pasa que te da el miedo, y cuando se rompe ves eso así. La evaluación y el examen físico. Pero era muy chico, lo que mostró en la foto. Nada más eso. Muy bien. Bueno. Muy bien. Si vamos a reprogramar antes del fin de año, lo experiencias, si querés. Sí, Ganas, ¿eh? el otro día cuando nos llamaste estaba medio complicado. Sí, no, pero esto nos vino al pelo.